No, no. Buenas noches amigos, vamos a ver otro video más en Armas e Historias. Hoy vamos a ver en particular pistolas Flaubert. Las pistolas Flaubert, o como se las llamó acá también, pistolas de salón, o el simple matagato, ese famoso de los años 60, 70 en Argentina, que usaban también ese tipo de munición. En particular, la pistola Flaubert original en este caso están fabricadas en Francia, las primeras, por un francés llamado Nicolas Flaubert, ¿no? Que bautizó su creación, que a diferencia de sus contemporáneos, ganó muchísimo el mercado por el diseño de una nueva munición, a comparación de las que había en ese momento, que podían ser de fuego de espiga o pinfire. Esta pasó a ser rimfire o fuego anular. Es decir, ¿en qué cambiaba? Bueno, en el sistema de ignición del detonante, que sería el fulminante, que generaba la deflagración de la pólvora. Obviamente pólvora negra para aquella época. ¿Qué era lo particular de esta munición? Bueno, yo acá después les voy a mostrar en detalle. Era que carecía de espiga, sino que el fulminante estaba en una superficie plana de la base del cartucho. Al golpearse eso con el percutor, por lo general un martillo, generaba una chispa que iniciaba la detonación del fulminante y la deflagración de la pólvora. Imagínense que corrigió automáticamente este diseño la falencia muy grande que tenían los Pinfire o las Le Fouché, que eran contemporáneas, evitando cualquier tipo de enganche, caída que se haga una espiga, que automáticamente o generaba un disparo accidental o directamente la eliminación de la munición que lo tuviese doblado. Estas pistolas comienzan su producción de una manera muy rústica, muy simple, el costo era muy bajo. Estamos hablando de 1851 aproximadamente, cuando empieza a desarrollarse. En Argentina en particular llegan muchísimo tiempo después como pistolas de salón, es decir, viejos clubes sociales, para decirlo de alguna manera, lo que serían los hípicos de hoy en día. En aquel momento utilizaban este tipo de entretenimiento y las utilizaban con un solo cañón, para tiros netamente recreativos. Las municiones eran de dos formas diferentes. La primera, que era una puntita cónica, o en su defecto también era una bolita contenida dentro del cartucho. Es decir, la munición se veía la media esfera del lado de afuera, lo que dara a pensar que quizás fuese una munición como moderna, tipo Roma. Pero no, era una bolita. Estas son armas que no están estriadas, son de ánima lisa. El funcionamiento era muy simple, la forma de fabricación era muy simple, y con el tiempo se fue mejorando, pero nunca pasó de un tiro netamente recreativo. Hay calibres que fueron superiores, estas en particular son de 5 milímetros, 6 milímetros Flaubert, 6 milímetros, y se utilizaron, por ejemplo, como para matagato, el famoso matagato acá en Argentina, que quizás hoy en día se puede seguir consiguiendo alguna munición vieja, las cuales yo recomiendo absolutamente que no la utilicen. Estos ya son pequeñas armas que tienen que tener un final en un cuadrito y observar lo que fue un arma recreativa de aquellas épocas. Es decir, hoy en día el sistema es tan rústico, por ejemplo, de las originales, que hasta uno le daría a pensar que por el calibre pudiese ingresar una munición moderna, un 22 corto. Yo les recomiendo, si encuentran algo así, no intenten, porque el sistema de contención de la munición era solamente una chapita, por lo que es posible lastimarse el dedo, un ojo. Traten de no usar algo así. El valor es histórico de esto, tiene más de 100 años y ahora vamos a hacer unas tomas en detalle de lo que fueron las famosas pistolas de Flaubert.
En videos futuros les voy a mostrar también que no solo se utilizaban en este tipo de pistolas, Flover había inventado también cartuchitos de escopeta. En el sistema de ignición Flover, que era con él, ya les digo, el fulminante en la base del proyectil sin espiga. Es un intermedio a lo que sería el fuego anular y lo que fue, por ejemplo, el pinfire del Fouché. Así que bueno, para un próximo video prometo mostrarles unas pequeñas escopetitas también que traían unos cartuchos muy simpáticos, también de ignición de tipo Flover. Bueno, acá estamos mirando los diferentes tipos de pistolitas Flaubert y los que son los nacionales, que estos son muchísimos más modernos, que son de la época del 60, producción nacional, que son muchos más rústicos, llamados matagato. Es decir, este sería el original Flaubert, belga, fabricación belga. Le voy a mostrar el sistema de disparo. Miren que el rústico se montaba de esta manera, se abría lo que sería el acceso a la recámara o protector para la salida de contención como una especie de cerrojo, se ingresaba el cartucho, se extraía una vez que se disparaba, se volvía a cerrar, se introducía un nuevo cartucho, se cerraba esta pieza que cumplía la función de cerrojo y el arma quedaba lista para ser disparada. Imagínense que esto es muy rústico, el sistema de puntería que para tirar a más de 10 metros ya no serviría, y la acción de una cola de disparador casi escondida, ¿no? Acá abajo, la forma de accionarlo, se disparaba y de esa manera se utilizaban estas armas de origen belga fabricadas por Nicolas Flaubert. Más de 100 años. Bueno, ya los nacionales eran mucho más rústicos, obviamente materiales mucho más modernos para lo que eran los primeros, ¿no? Este en particular, fabricación nacional, industria argentina, calibre 6 y pico. Estos tendrían una construcción un poquito más sólida, pero el funcionamiento era el mismo. Fíjense que también, ¿no? Esta especie de extractor, esta especie de chapita que vendría a ser una forma de cerrojo para contener la explosión del fulminante y obviamente la deflagración de la pólvora. Esto disparaba, ya tenían un poquito más de robustez que los primeros, pero seguían siendo armas de demasiada baja calidad. Bueno, es otro ejemplo también de fabricación nacional, ¿sí? Que tenía exactamente la misma función. Pistola de salón con munición Flaubert. Acá se las conoció como pistolas de salón. También esta, marca el andaluz, calibre 6 milímetros, es decir, fabricación nacional, años 60. Armas que no recomiendo no utilizar para nada por la precariedad de lo que son sus materiales. Mire lo que es la munición. La munición en este tipo, obviamente estamos hablando de Flaubert, 5 milímetros. Esta es la esférica que les comentaba anteriormente. Y la base de donde está el logo, ahí se puede llegar a ver el logo. En toda esta anilla que bordea la vaina es donde está incluido el fulminante que genera la detonación y luego obviamente la deflagración de la pólvora. Las dos puntas diferentes. Lamentablemente hoy en día ya este tipo de munición no se consigue. Y si se consiguiera, yo les recomiendo que no lo utilicen porque es algo histórico. Bueno, ahora es el turno de un nuevo revólver, un nuevo viejo revólver llamado Velodog. Velodog es este tipo de revólver diseñado para lo que fue la defensa personal, netamente defensa personal. Estaba diseñado por Charles François Galland en el año más o menos 1894. Este tipo de armas se caracterizaba por ser fabricado con el objetivo de defender a los ciclistas de los ataques de los perros. La palabra Velodog
Algunos dicen que era para imponerse al modelo Bulldog, que era más veloz que un Bulldog, que era el modelo en la competencia de fabricación inglesa. Otros, que es la que más me gusta a mí porque es la que he escuchado más veces, es que Velodog era la conjunción de velociped, en francés bicicleta, y dog, perro de francés. Entonces Velodog era un revólver que había sido diseñado por este francés para defender a los ciclistas de los ataques de los perros. ¿Cuáles son las características principales de un revólver de esta magnitud? Bien, una cola de disparador colapsable para que ocupen menos dinero, que ocupen menos espacio y pudiese ser llevado de una manera más cómoda. Un tambor que en este caso tenía 6 municiones, ahora lo vamos a mostrar más en detalle, de una munición especial que ya era de fuego anular, era una tecnología muy moderna, para aquel momento ya serían los comienzos de lo que sería el fuego anular, a diferencia de otras armas contemporáneas que ya habían dejado de ser utilizadas hace poco, como eran las Le Fouché y como vimos anteriormente los Flaubert. Este tipo de armas estaban hechos de mejor calidad, por lo que tenían un costo un poco más alto que sus contemporáneos, pero que seguían siendo de una fabricación y un costo bajo con respecto a otro tipo de armas que podrían permitir que estos se fabricaran en cantidades muy grandes. Era muy común utilizar este tipo de armas. La munición hizo, al momento de generarse este tipo de arma, de este revólver, fue un boom comercial, por lo que se expandió muchísimo en países de Europa y fue muy copiado. La competencia en aquel momento era el Bulldog británico, que tenía también unas capacidades, digamos, de mayor parada, pero munición más lenta. En cambio esta tenía una cadencia de disparo más rápida. La munición 5 milímetros con 75 por 30 o Velodog, ¿no? Es una munición muy similar a lo que hoy por hoy podría pensarse como un 22 Magnum, pero con una potencia de fuego que incluso es superado hoy en día por el 22 largo. Es un arma que tuvo cierta aceptación por su practicidad, su ergonomía. Esta en particular no está en muy buen estado, imagínense que es un arma que tiene más de 100 años, le falta la cachita original y preferí conservarla de esta manera para mantenerla lo más original posible. Bueno, hacemos acá un acercamiento a lo que es el revólver Velodog. Cola de disparador rebatible, basculante el armazón, un tambor de 6 disparos, una munición que por el tamaño uno podría suponer que era potente, pero vemos que la munición 5,75 por 30 Velodog, de origen francés y fabricación belga, este modelo en particular, diseñado para defender a los ciclistas al sufrir un ataque de un perro. Fíjense, una construcción con materiales que para la época eran muy baratos, muy rústicos. Este en particular tiene fecha de fabricación de 1896 y aún conserva el pavón original. Lamentablemente las cachitas se perdieron con el tiempo, pero mantiene todavía el espíritu del arma de aquella época. Bueno, ahora es el turno, para terminar esta serie de videos de armas cortas con historia, de una pistola de fuego central de fabricación
belga. Esta hermosa pistolita de 2 caños tiene la particularidad de ser de las primeras que aparecieron de fuego central. Es una munición de tipo revolucionario por la que es el precedente de lo que es la munición moderna. El tipo de fuego central era munición que centraba el fulminante en el medio del culote de la vaina. Estas pistolas venían en diferentes tipos de calidades, desde las más bonitas con lindos grabados, madera de nogal elasculato, unos pomos de plata, niqueladas, y si no, también venían las pistolas más rústicas que eran para abaratar costos. La balística de este tipo de pistolas, cuando aparece, al aparecer el fuego central, que sería una derivación de lo que es la percusión, aparecen por allá por 1860, 1862, dan sus primeros pasos, por lo que son contemporáneas de muchos otros tipos de municiones como los que veíamos en los videos anteriores. Este tipo de pistolas se utiliza por unas 3 décadas, más o menos hasta 1890, y entrado los 1900 ya deja de funcionar. El sistema de disparo era así como las Flover, que eran una variante más de esta, pero lo que cambiaba era el tipo de munición, lo cual lo hacía mucho más efectiva. La balística esta era mucho mejor que lo que eran las Flover e incluso las Le Fouché. El accionar se montaba como cualquier tipo de arma de percusión hacia el martillo, pero en vez de tener las ranuras arriba para permitir la salida de la espiga, como era la munición Le Fouché, estas tenían 2 agujas percutoras, el precursor de las agujas percutoras, que transmitían la fuerza del martillo a la percusión del fulminante. Este sistema también basculante se abría de esta manera y poseía un extractor en el medio que, una vez disparada la munición o no, cuando uno accionaba la báscula del cañón, eyectaba la munición usada o no, como para poder reemplazarla. Era un sistema muy rústico, pero que es el antecedente de lo que son las escopetas modernas. Los materiales de fabricación eran muy buenos, a diferencia de las otras que hemos visto, en donde se llevaban al lujo de algunas de tener incrustaciones de delineados en oro, alpaca, plata. Eran armas muy lindas, pero poco reconocidas en los logros que tuvo en su momento y con sus contemporáneos, ya que era el boom de las marcas de armas a percusión y fuego central. Entonces costó mucho aceptar que eran las municiones que iban a ser el precedente para la munición moderna. No fue muy justo el porvenir con este tipo de armas. Eran hechas netamente para uso civil, no llegaron a utilizarse por ninguna fuerza armada, sí por grandes terratenientes, las cuales la tenían siempre adosada a su cinturón, ya que era una de las más confiables de todas las que eran contemporáneas a este tipo de armas. En nuestro país ingresaron, pasados los años 1870, aproximadamente en el 70, como es esta fabricación belga de 1870, ingresaron bastante y hoy en día incluso se siguen viendo. La munición, en particular el calibre de esta, es 380, pero no se confundan con el 380 ACP, ¿no? Este es otro 380.
el cual está cargado con pólvora negra y es totalmente no recomendable que utilicen este tipo de armas con pólvoras modernas, ya que si bien puede entrar este 380, también entran vainas de 357 y 38 e incluso haciendo un poquito de magia también puede entrar 9 milímetros, pero posiblemente con pólvora moderna al primer tiro sale disparando la aguja percutora para atrás y la báscula del cañón explota. Es decir, la metalúrgica de esa época no estaba preparada para las presiones de las pólvoras modernas, así que nunca es recomendable utilizar pólvora sin humo de las modernas en armas de este estilo, más allá de que el calibre puede permitirlo. Ahora vamos a hacer unas tomas un poquito más modernas de un acercamiento de lo que es este tipo de pistolas belga de fuego central. Bueno, seguimos con esta pistola belga hermosa de fuego central, de excelentes terminaciones. Vemos que más allá de los 100 y pico de años que tiene de haber sido fabricada, sigue teniendo unas líneas hermosas. El sistema de fuego, en este caso, vean la diferencia con la Le Fouché. Cuando uno monta el martillo se ve ahí la aguja percutora asomando. Cuando uno acciona los dos martillos, recién ahí puede, accionando la palanca, hacer la báscula del cañón. Y observen que, bueno, perdón, me tuve que ir de foco, vamos a hacerlo de nuevo. Miren el extractor de la munición que ahí queda separado. Eso permitía que se extraiga la muni una vez que había sido utilizado. Dos cañones animalilla, lo que daban una posibilidad de poder de fuego bastante reducido, ya que la precisión era bastante pobre y era para tiros relativamente cortos, perdón. Más allá del largo de su cañón, la calidad en la precisión del tiro no era muy buena. Madera de nogal, la cual, bueno, en mi caso tuvo que ser reparada. Un pomo plateado muy lindo con anilla para colgar del cinturón. Toda una serie de grabados muy lindos para lo que era esa época. Este arma se empuñaba de esta manera y solo se introducía un dedo a la vez, es decir, en el guardamonte vemos que tiene una cola de Milano que estaba hecha para sujetarla de esta manera. ¿Sí? Yo como tirador de mano izquierda me es extremadamente cómoda y sin ningún inconveniente se puede disparar con mi mano izquierda. Bien, esto posiblemente tenga una explicación, que era que estas no eran armas de tipo principal, es decir, solo 2 tiros tenías como posibilidad de fuego, por lo que seguramente esto se llevaba en la mano izquierda, ya que debería ir acompañado, como les decía en otro tipo de armas cuando hablamos del trabuco, por un arma de filo que al momento de quedarte sin municiones necesitarías para no morir mientras cargas. Munición de calibre 380, no es el 380 ACP, por favor no lo confundan, ya que estas son armas de pólvora negra. Una vez que uno quiere bascular, si no monta, las agujas percutoras hacia afuera no permiten la salida para la basculación del cañón. La munición
ingresaba de esta manera. Cuando se cerraba quedaba montado y cuando se abría el extractor, fíjense que lo empujaba para afuera. De esta manera uno podía reemplazar sin problemas, pero de una manera no muy rápida, la munición utilizada, ¿no? Calibre 380. Hubo más grandes, hubo muchas más grandes de estas. Esta en particular es una discreta, relativamente pequeña, calibre 380.